hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Qué gusto, como siempre, poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y seguimos con nuestra serie de Salmos Selectos. El salmo que nos corresponde estudiar hoy es un salmo que yo estoy seguro que más de uno de los que está aquí va a poder recitar de punta a punta. Es más, les aseguro que lo va a recitar en la Reina Valera 1960. Estoy seguro de eso. Así que bueno, para poder introducirnos al tema ya de lleno, les invito a que me acompañen en oración. Padre Celestial, gracias Señor porque tenemos tu palabra en nuestro idioma, porque lo podemos Señor estudiar y conocerte a través de ella. Gracias Padre Celestial por esta libertad que tenemos de alabarte, de adorarte, de poder Señor conocer tus atributos, de poder disfrutar conociéndote Señor. Gracias Padre Celestial también por la vida de cada hermano presente en este lugar, por aquellos que no están también, Señor, oramos por ellos y también aquellos a quienes vamos a llegar, Señor, gracias a las redes sociales también, que es una herramienta, Señor, que provees en este tiempo. Gracias Padre Celestial por esta hermosa serie, Señor, el cual disfrutamos también, Señor, que es la serie de Salmos. Entregamos en tus manos, Señor, el mensaje de hoy. Que uses mi boca, Señor, y que abras nuestro entendimiento, Padre Celestial, para no solamente conocerte, sino disfrutar de conocerte más a través de tu palabra, Señor, y reconocer nuestra dependencia de ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Amén y amén. Hay un video recorriendo las redes sociales, de seguro en algún momento habrán visto. Se trata de un grupo de personas intentando atraer hacia ellos a un rebaño de ovejas. Cada persona intenta diferentes tipos de llamados. En realidad que algunos hacen inclusive llamados muy similares a la que el pastor normalmente usa con estas ovejas. El problema es que ninguna de estas ovejas hacen caso a estos llamados, ni siquiera levantan la cabeza. Totalmente ignoradas estas personas por las ovejas, hasta que de repente aparece el pastor y con una voz no tan peculiar, no tan distinta a las de los demás, y con un llamado no tan diferente, él llama a sus ovejas. De inmediato las ovejas levantan la cabeza y van corriendo hacia él. Eso causa la sorpresa de las personas que por primera vez ven algo similar. Pero ¿por qué pasa esto? Porque estas ovejas conocían la voz de su pastor. Y estas ovejas solamente responden a esa voz. Las personas que tienen experiencia con ovejas, tratando con rebaños de ovejas, saben que las ovejas no van a ir detrás de una persona que no sea su pastor, ni van a acudir a un llamado diferente, porque ellos conocen a su pastor y solo responden a ese llamado. El salmo que vamos a estudiar hoy fue escrito por un pastor de ovejas que a la vez era oveja del gran pastor. Un pastor de ovejas que a la vez era oveja del gran pastor. Y esta oveja que encontramos en el Salmo 23 es una oveja que se gozaba, descansaba y confiaba plenamente en su pastor. El Salmo 23 es probablemente uno de los más conocidos y me atrevería a decir que es tal vez el salmo más conocido. Fue escrito por el rey David, quien si leemos y vamos a leer dentro de un ratito, es un salmo en donde nos damos cuenta que David estaba atravesando evidentemente por una situación difícil, una situación de aflicción. De hecho, algunos teólogos conectan el Salmo 23 con segundo de Samuel del 15 al 18, en donde para los que conocen un poquito de la historia y los que no, les invito a que puedan leer, David huía de su hijo Absalón. Era un tiempo muy difícil para David en donde su hijo se levantó contra él y él tuvo que huir, fue humillado por su hijo, humillado en el pueblo. Y
Y algunos dicen que en ese contexto David escribe el Salmo 23. Independientemente de la situación en que fue escrito este salmo, lo hermoso es que podemos contar con él hoy en día. ¿Por qué? Porque este salmo revela el carácter de Dios y mostrándonos a un pastor que guía, que cuida y que provee para su pueblo. Realmente es hermoso que nosotros como pueblo del Señor podamos contar con estos 6 versículos. Les invito a que me acompañen al Salmo capítulo 23. Salmo capítulo 23. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Si prestaron atención al pasaje, se compone de 2 analogías. La primera analogía abarca del versículo 1 al 4, que es la del pastor y la oveja. Y la segunda, la de un anfitrión en un banquete. Pueden ver eso en el versículo 5. Y este salmo inicia con la frase, el Señor es mi pastor. Y presten mucha atención a ese mi pastor. El Señor es mi pastor. David entendía perfectamente el rol de un pastor, porque él fue un pastor de ovejas. Yo sé que todos manejan esa información. Recordemos un poco lo que David le había dicho a Saúl antes de enfrentar a Goliat. Acompáñenme a primero de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 34 y el 35. David como pastor de ovejas. Primer libro de Samuel 17, 34 al 35. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ese era el trabajo del pastor. Exponer inclusive su vida misma por su rebaño. Amaban a sus ovejas, protegían a sus ovejas. Pero hermanos, en este salmo David no es el pastor. En este salmo David lo escribe como una oveja. Como una oveja al igual que vos, como una oveja al igual que yo. Por eso es fácil identificarnos con este salmo como ovejas. Leámosla como ovejas en los brazos del gran pastor. Una oveja con gozo en medio de la aflicción. Porque si prestamos atención a este capítulo, David estaba atravesando un tiempo de aflicción, un momento de aflicción. Pero él no habla de su aflicción, él glorifica a Dios, porque él conoce a su pastor. Una oveja que, por eso este salmo también se conoce como el salmo de la oveja en los brazos del gran pastor. Es hermoso poder estar en el lugar de David y poder hablar de nuestro pastor de la misma manera como David habla de su pastor. Cuando él habla de mi pastor, estoy atravesando esta situación, pero mi pastor provee, mi pastor me da descanso, mi pastor conforta mi alma. Es hermoso poder tener esa confianza que David tenía.
porque él conocía a su pastor. Y la figura del pastor es muy importante en la Biblia, porque refleja perfectamente el amor de Cristo, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Juan capítulo 10. Les invito a que me acompañen a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Dice, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 7. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Qué hermoso leerlo desde el lado de una oveja. Imagínense, estamos leyendo la descripción de nuestro pastor. A través de este Salmo 23 vamos a ver cómo Cristo es nuestro buen pastor. Él es nuestra provisión perfecta. Él es nuestra protección segura y Él es nuestra comunión eterna. Él es nuestra provisión perfecta, nuestra protección segura y nuestra comunión eterna. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Acaso una oveja se preocupa por lo que va a comer? ¿Acaso una oveja desconfía hacia dónde lo está guiando su pastor? Les aseguro que no. Probablemente las ovejas son los animales más dependientes que existen. Ustedes sabían que si una oveja se aparta de la manada difícilmente vuelva. Las ovejas, al tener una oveja líder, si la oveja líder se va a un precipicio, todas las demás le van a seguir a esa oveja líder. Las ovejas son un peligro. ¿Por qué? Porque se extravían y no solo eso, sino que son presa fácil. Por eso el pastor es fundamental en la vida de una oveja. El pastor le da seguridad a la oveja y la oveja recibe todo lo que necesita de parte del pastor. Fuera del pastor, nada hay. Fuera del pastor, no hay absolutamente nada. Entonces, bíblicamente, hermanos, no hay absolutamente nada por qué preocuparnos, porque nuestro pastor no nos hará faltar nada. Y nada es nada. No hay absolutamente algo que te va a faltar porque el pastor te lo va a proveer.
Por eso los cristianos deberíamos vivir felices. Por eso los cristianos deberíamos vivir gozosos. Porque si nos ponemos a pensar, estamos en manos de nuestro Padre Celestial. Estamos en manos de nuestro pastor. Y entonces, ¿cuál debe ser la actitud correcta? La actitud correcta está en Mateo. Acompáñenme a ver lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 26. Recordemos estas hermosas palabras de Jesús que dijo, Mateo capítulo 6, versículo 25 al 26. Dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer y qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahí está, hermanos. Él suple todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Ahora, es importante mencionar esto en este punto, que nosotros somos responsables por nuestros actos. Es decir, si malgastamos nuestro dinero, obviamente vamos a sufrir las consecuencias. No podemos reclamar al Señor nuestras irresponsabilidades. El Señor nos promete que nos va a proveer, está bien, pero debemos ser sabios también en nuestra administración. Lo mismo, si nosotros no cuidamos nuestra salud, obviamente la consecuencia va a ser una enfermedad. El Señor nos guarda, por supuesto. El Señor nos provee todo lo que necesitamos. Él es misericordioso. Pero si no te cuidas, te vas a enfermar. Eso es categórico. Entonces hay que prestar mucha atención a ese detalle también. Él nos guarda, pero la responsabilidad también es nuestra. Y el Señor tiene sus formas de actuar. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos algún testimonio por ahí de cómo el Señor de alguna forma proveyó y glorificamos su nombre, y a veces son formas totalmente inesperadas. Él tiene su forma de actuar. Lo único que debemos estar seguros es que nada nos va a faltar, hermanos. Él provee para su pueblo. Incluso en nuestra vida misma, si vivimos es para su gloria, si morimos también es para su gloria. El apóstol Pablo diría de esta manera: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él entendía que Cristo era su provisión perfecta. Yendo nuevamente a Juan capítulo 10, leyendo el versículo 10 y 11, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Hermanos, grábense esto: Cristo es nuestra provisión perfecta. Nada nos va a faltar. Amén. El versículo 2 dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. La analogía del pastor y de la oveja hace que este pasaje se convierta realmente le da un toque muy afectivo. Aquí hay un mensaje muy claro, hermanos, y es que nuestro descanso también está en el Señor. Y es muy importante esto, ¿por qué? Porque hoy en día muchos buscan descanso en cualquier otra cosa que no sea en el Señor, o no reconocen directamente que el descanso está en el Señor, porque no lo conocen. ¿En dónde buscan descanso? Muchas veces en bienes materiales, en las riquezas, en lugares e inclusive en técnicas mentales para poder darle descanso a su alma, a su cuerpo. Pero hermanos, ni aunque vayamos al lugar más apartado del planeta, vamos a encontrar el descanso que solo nuestro buen pastor nos da, que solo se encuentra en el gran pastor. Y el rey David entendía esto. Recordemos, el rey David, si vamos a hablar de responsabilidades, él tenía más responsabilidades que nosotros. Les aseguro que él tenía más problemas que nosotros, más enemigos que nosotros. Pero él aprendió a descansar en el Señor.
Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 4:8. Imagínense, fíjense lo que dice el Salmo 4:8. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Por supuesto, David tenía un montón de gente que quería verlo muerto y él sabía. Había un montón de cosas que él debía resolver, pero él estaba confiado y él dormía tranquilo. Vos dormís tranquilo, dormís tranquila. ¿Realmente estás confiando en el Señor? ¿Realmente conoces el descanso de tu buen pastor? Jesús también dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Hermanos, esto no significa que no vamos a tener aflicción. Tampoco que no vamos a pasar por momentos de escasez. Todo lo contrario. Jesús nos asegura que vamos a pasar por aflicciones mientras estemos aquí. Veamos Juan capítulo 16, versículo 33. Acompáñenme a Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicciones, por supuesto. Pero confiad, porque estamos en las manos de nuestro pastor. Tenemos el proveedor y refugio perfecto. Y te pregunto nuevamente, ¿en dónde estás descansando? ¿En dónde estás colocando tu descanso? ¿En dónde estás poniendo tu confianza? Él también, versículo 3 de Salmo, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Cada versículo nos muestra de una forma hermosa la relación entre David y su pastor, cómo conocía el carácter de Dios. Es realmente hermoso. Él restaura mi alma, hay una seguridad preciosa. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Él es nuestro proveedor perfecto porque nos sustenta y nos da descanso, pero también restaura nuestra alma y nos guía por sendas de justicia. Cuando habla de restaurar, utiliza aquí la palabra en hebreo shub, que significa literalmente hacer de nuevo, hace de nuevo tus fuerzas. Cuando sentimos que ya no nos quedan fuerzas, cuando nos sentimos cansados, Él nos da descanso y las renueva nuestras fuerzas. Y esto lo describe perfectamente Isaías 40:29, que dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Ese es nuestro buen pastor. Y sobre esto comenta Spurgeon, cuando el alma está afligida, Él la restaura. Cuando peca, la santifica. Cuando es débil, la corrobora. Él lo hace. Sus ministros no podrían hacerlo si no lo hiciera Él. Él conforta mi alma. Él conforta nuestra alma. Si no te sentís muy identificado con la actitud de David en medio de las aflicciones, es porque tal vez no estás conociendo a tu buen pastor o no te estás aferrando a tu buen pastor. Él suple nuestras necesidades, nos da descanso, reconforta nuestra alma y además nos guía por sendas de justicia. Cuando habla de sendas de justicia aquí, significa que nos da dirección moral. Aquí no está hablando de la justificación, sino de la justicia humana. Nos guía a una vida de justicia y esta es la que debe caracterizar a los hijos de Dios. Nos guía porque tenemos el Espíritu Santo que nos da el querer y el hacer. Él suple nuestras necesidades, nos da descanso, renueva nuestra alma y nos guía por sendas de justicia. Ese es nuestro Dios, nuestro proveedor
perfecto. Pero aparte de ser nuestro proveedor perfecto, Él también es nuestra protección segura. Vayamos al versículo 4 que dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Yo creo que este tal vez es uno de los versículos más utilizados tanto por cristianos y no cristianos. El Salmo 23:4, algunos lo tienen tatuado en el cuerpo, usan como amuleto. Los linces tienen por su moto y por su casco, no sé si sabían. Es utilizado por mucha gente, pero esta es una promesa para los hijos de Dios. Porque el Señor cuida de sus hijos en cualquier circunstancia. David menciona esto porque él estaba atravesando una situación a la que considera un valle de sombra y de muerte. Al igual que los discípulos de Cristo en su momento. Y es que el Señor no nos dice que no vamos a pasar por valles de sombra de muerte. La promesa es que cuando pasemos, Él va a estar con nosotros. Y Él nos va a infundir aliento. Y hermanos, ese aliento muchas veces incluso nos prepara para ir con el Señor. Es que a veces creemos que vamos a zafar de todas. Es que en realidad los planes que tiene el Señor para nosotros son perfectos, pero no siempre son como nosotros esperamos. Y te lo puede decir Esteban, siendo martirizado. Y te lo pueden decir estos cristianos que se encontraban en los circos romanos frente a los leones a punto de devorarlos. Y te lo pueden decir aquellos cristianos que están frente a personas que lo están por asesinar por causa del evangelio. Están en valles de sombra de muerte. Y el Señor les da aliento. Sí, les da aliento y cumplen su propósito. Pero no siempre es como nosotros pensamos. No siempre vamos a salir con vida del valle de sombra de muerte. Esa es la realidad. El Señor lo que nos promete es que va a estar con nosotros. Llevando en cuenta todo eso, hermanos, ni siquiera nuestra muerte debe ser un motivo de preocupación para los hijos de Dios. Ni siquiera eso. Recordemos lo que Jesús le dijo a Pedro. Vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Alguna vez se preguntaron por qué el Señor no le libró a Pedro de esto? Porque Jesús en ningún momento le dice que le iba a librar. No le dice, yo te voy a librar de esto, no voy a dejar que nadie te toque. No, todo lo contrario. Sabemos, conocemos el desenlace de la historia. Pedro fue zarandeado. Él lo que le prometió es que su fe no va a fallar, porque Él rogó por él. Y es interesante, hermanos, porque creemos que el Señor a veces nos va a librar del zarandeo, pero no. Pedro fue zarandeado, al igual que los demás discípulos. Y ese mismo Pedro que pasó por ese momento difícil, fue el mismo Pedro que en Hechos 2 se levanta y da esa exposición hermosa que nosotros tenemos hoy en día, predicando delante de las personas. El mismo Pedro, a quien su fe no falló porque el Señor estuvo con él. Hermano, vas a ser zarandeado, vas a pasar por valles de sombra de muerte, te vas a sentir cansado, vas a creer que tus fuerzas ya no dan más, porque sos humano, porque sos una oveja. Pero recordá esto, estás en los brazos del buen pastor.
Volvamos nuevamente a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27, si pueden acompañarme. Juan capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Hermanos, entender esto es también importante porque este es el carácter de nuestro Señor. Él es nuestro protector, pero su protección no siempre sigue los estándares humanos. Y hay veces que nos sentimos que el Señor no está con nosotros y bueno, es un sentimiento humano. Hay veces que nos vamos a sentir solos, sí, pero recordemos siempre que Él va a estar con nosotros. Imagínense los apóstoles, a excepción de Juan, todos los apóstoles tuvieron muertes trágicas. Muertes trágicas. El apóstol Pablo, a quien cuando leemos, admiramos y a veces queremos incluso ser como él, bueno, tuvo una muerte trágica. ¿Acaso el Señor no estuvo con él? Claro que estuvo con él. Claro que estuvo con él. Hay un relato tradicional histórico que menciona a Pedro animando a su esposa camino al martirio, diciéndole que es para la gloria de Dios, que no se olvide de eso. Hoy vivimos tiempos diferentes y los problemas que nosotros tenemos como cristianos son problemas muy distintos en algunos sentidos a los que los de la iglesia primitiva atravesaban. Pero yo les aseguro que los problemas que nosotros tenemos son menores a los que ellos tenían. La libertad que nosotros tenemos en el Señor hoy en día es preciosa y la valoramos. Pero simples problemas muchas veces nos bajonean tanto y nos olvidamos de nuestro pastor. Hoy uno de los problemas principales tal vez es el famoso pico de estrés. En algún momento todos los habremos pasado. El pico de estrés, el querer controlarlo todo, el querer abarcar demasiado. Y eso nos demuestra que en esta época vivimos tan acelerado, queremos obtener tantas cosas que nos olvidamos de nuestro pastor y nos olvidamos de que Él es quien nos sustenta. Y vamos detrás de cosas materiales y vamos detrás del éxito y vamos detrás de un montón de cosas y nos olvidamos de cuál es nuestro propósito. Y cuando se nos vienen encima problemas, ya nos habíamos olvidado de nuestro pastor. Hermanos, estoy seguro que todos los que estamos aquí relacionamos el valle de sombra de muerte con algún episodio en nuestra vida. Porque todos en algún momento atravesamos situaciones de gran aflicción que si yo les digo valle de sombra de muerte, sí, yo me acuerdo, pasé por esto. Pero hermanos, estamos acá. El Señor nunca nos falló y nos va a fallar tampoco porque Él es Dios. Tal vez las cosas no salieron como querías, pero estás acá y gloria a Dios porque estás acá y porque atravesaste ese valle de sombra de muerte, tuviste aliento y vas a seguir teniendo ese aliento de parte del Señor cuando andes en sombra de muerte, en esos valles que a veces hacen que hasta nos olvidemos de quién es nuestro pastor y de quiénes somos nosotros. Somos ovejas dependientes de nuestro pastor. Salmo 23:5 dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pasamos de la figura del pastor y de la oveja a esta figura de un anfitrión y un banquete. El rey David entiende y muestra también y nos muestra un poquito de cómo funcionaban las cosas en esa época. La seguridad del invitado dependía del anfitrión, es decir, en esa época un anfitrión poderoso
recibe a un invitado y ese invitado era perseguido por sus enemigos, pero los enemigos no le podían hacer nada porque él estaba sentado en la mesa de ese anfitrión. Por eso David dice, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Fíjense que David utiliza analogías muy conocidas en esa época. Y es importante entender un poco ese contexto para que podamos nosotros nutrirnos correctamente de lo que quiere decir este pasaje. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite era símbolo de la bendición. David pasa de ser una oveja a un invitado de honor en una celebración de victoria. Y este huésped, este invitado, era protegido por su anfitrión. Por eso dice, preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Sus enemigos no le pueden tocar. Independientemente de la analogía, protegiéndole a David. David sintiendo la protección del Señor en medio de una persecución, en medio de sus enemigos. Y él cenando con su anfitrión sabiendo que sus enemigos no le van a poder hacer nada. De hecho, en esa época los enemigos quedaban afuera y le miraban desde afuera y no podían tocarle a la persona. ¿Por qué? Porque él era el invitado y tenía la protección del anfitrión. Él nos infunde aliento en valles de sombra de muerte y nos protege de nuestros enemigos. Esta también es una figura que representa las bendiciones que solo los hijos de Dios tienen. Hermanos, el sacrificio de Cristo hizo posible que nosotros nos sentemos a la mesa del Padre. Todas las ovejas del buen pastor van a poder disfrutar del banquete de victoria. Todas las ovejas de este pastor. ¿Sos oveja del buen pastor? Hermanos, de todo lo que se dijo hoy, quiero que se vayan con esto. Que Cristo es nuestra provisión perfecta, que Cristo es nuestra protección segura y que Cristo es nuestra comunión eterna. Y este pasaje, termina con el versículo 6 que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. David, inspirado por el Espíritu Santo, cierra este salmo apuntando a la vida eterna. Una vida eterna que solo es posible por medio de Cristo. La salvación, hermanos, siempre fue por gracia. Nosotros creemos en el Cristo que vino y ellos creían en el que iba a venir. La salvación siempre fue por gracia. Hermanos, la misma seguridad de David la debemos tener todos los hijos de Dios. El bien y la misericordia nunca se apartarán de nosotros, porque fue otorgado por medio de Cristo. Él es el buen pastor. Y todas sus ovejas moraremos en la casa del Señor por largos días. Si vamos a describir a nuestro pastor, me encantaría que cada uno pueda describirlo de la manera como David lo describía. Y es hermoso que podamos tener este pasaje, como decía en un principio, porque nos ayuda a entender más el carácter del Señor como pastor. Y nuestra dependencia, cómo debería ser nuestro carácter como oveja en brazos del gran pastor. Cristo es nuestra provisión perfecta, nuestra protección segura y nuestra comunión eterna. Recordemos esto, Cristo en su humillación fue como una oveja tierna al matadero, sin abrir la boca. Fue el sacrificio perfecto de Dios, el sacrificio más grande, la provisión más grande de Dios para la humanidad. Él resucitó para sentarse en el trono y ser el pastor perfecto que pastorea
con amor y misericordia. El Salmo 23 nos recuerda quién es nuestro pastor y las bendiciones que nosotros tenemos en él. Pero a la vez es un llamado a todos aquellos que no forman parte de ese redil. El Salmo 23 puede estar en boca de mucha gente, pero la promesa no es para todos, es para aquellos que pueden decir: el Señor es mi pastor. Si no podés decir que el Señor es tu pastor, entonces estas promesas no son para vos. Corre a los pies de Cristo. Corre a los pies de Cristo y sé parte de este rebaño de ovejas que se encuentra en brazos del gran pastor. Si sos un hijo de Dios, esto debe ser un consuelo para tu vida. Espero que salgan consolados y salgan más dependientes del Señor después de este mensaje. Pero si no sos, este es un verdadero llamado a ser un hijo, una hija de Dios. Y de esa manera que todos podamos descansar en la promesa que se encuentra en Apocalipsis capítulo 7, versículo 16 al 17. Me gustaría cerrar con este versículo. Acompáñenme, por favor. Apocalipsis capítulo 7, versículo 16 al 17. Apocalipsis 7, 16 al 17. Dice: ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Hermanos, meditemos en esto y confiemos en nuestro gran pastor, porque estamos en sus brazos. Él nos provee, Él nos cuida y Él nos da vida eterna. Amén. Oremos.